Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y es que vamos a hablar de Anne Ercel y Kerem Bürsin, una pareja que dentro y fuera de la pantalla ha cautivado corazones en todo el mundo. Y no solo vamos a repasar su historia de amor, sino que vamos a profundizar en un detalle que ha salido a la luz y que nos revela la profundidad de su conexión, como Kerem Bürsin creyó en Anne Ercel cuando, según sus propias palabras, nadie más lo hizo. Prepárense para un viaje lleno de emociones, anécdotas y por supuesto, mucho drama. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor rapidito: si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco, interesante y con mucho amor para ustedes. Suscríbanse y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen-Cal Capm, Love is in the Air para nosotros en Latinoamérica, y desde el principio, la química entre ellos era innegable. La serie fue un boom, catapultándolos a la fama internacional, y la gente, obviamente, comenzó a especular sobre si esa chispa que veíamos en pantalla era real. Y vaya que lo era. Confirmaron su relación, y el mundo entero enloqueció. Eran jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. Su romance era seguido de cerca por millones de fans, quienes veían en ellos la pareja perfecta. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, y parecían vivir en una burbuja de felicidad. Pero como en toda historia, no todo fue color de rosa. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La noticia, como era de esperarse, causó un gran revuelo. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, presiones de la fama y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Fue un momento difícil para ambos y para todos sus fans, que se sentían un poco como si su propio corazón se hubiera roto. Pero a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos siempre han sido evidentes. Han seguido apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, y han dejado claro que, aunque ya no sean pareja, su amistad sigue siendo importante. Y es aquí donde entra en juego la revelación que ha sacudido las redes sociales. Anne Ercel, en una entrevista reciente, confesó que Kerem Bürsin fue la única persona que creyó en ella cuando nadie más lo hacía. Estas palabras, mis amigos, son mucho más profundas de lo que parecen a simple vista. Anne Ercel, antes de Sen-Cal Capm, ya era una actriz conocida en Turquía, pero no había alcanzado el estatus de superestrella que tiene ahora. Había enfrentado críticas, dudas y la constante presión de tener que demostrar su talento. En un mundo tan competitivo como el del entretenimiento, es fácil sentirse inseguro y cuestionar tus propias capacidades. Imagínense por un momento cómo debe ser estar en esa posición. Tener a tanta gente opinando sobre tu trabajo, juzgando tu apariencia y poniéndote a prueba constantemente. Es un ambiente que puede ser muy tóxico y que puede minar tu confianza. Y es en ese contexto donde la figura de Kerem Bürsin se vuelve aún más significativa. Según Anne, Kerem fue la única persona que realmente vio su potencial. Él creyó en su talento, la animó a seguir adelante y le dio la confianza que necesitaba para brillar. La apoyó incondicionalmente tanto dentro como fuera del set, y la ayudó a superar sus miedos e inseguridades. En otras palabras, fue su roca, su confidente y su mayor fan. Esta declaración de Anne nos revela una faceta de Kerem Bürsin que quizás no conocíamos del todo. Lo vemos como un actor talentoso, guapo y carismático, pero detrás de esa imagen pública se esconde un hombre sensible, empático y con una gran capacidad para creer en los demás. Y es que para creer en alguien, primero tienes que creer en ti mismo. Kerem, evidentemente, tiene una gran confianza en sí mismo y en sus propias capacidades, y eso le permite ver el potencial en los demás. La historia de Anne y Kerem nos enseña una valiosa lección sobre la importancia del apoyo mutuo, la confianza y la fe en uno mismo. Nos recuerda que en los momentos más difíciles, tener a alguien que crea en ti puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y que a veces la persona que menos te esperas puede ser la que te impulse a alcanzar tus sueños. Además, esta historia nos hace reflexionar sobre la importancia de ser amables y considerados con los demás.
Nunca sabemos por lo que está pasando una persona, y un simple gesto de apoyo o una palabra de aliento pueden tener un impacto enorme en su vida. En un mundo donde a menudo nos enfocamos en nosotros mismos, es importante recordar que todos necesitamos un poco de amor y apoyo de vez en cuando. Es fascinante cómo una simple frase, Kerem creyó en mí cuando nadie más lo hizo, puede abrir un mundo de interpretaciones y reflexiones. Nos habla de la vulnerabilidad de Anne Ercel, de la generosidad de Kerem Bürsin, y de la fuerza del amor y la amistad. Y nos recuerda que incluso en las historias más glamurosas y llenas de éxito, siempre hay un lado humano y vulnerable. Ahora, analicemos un poco más a fondo lo que esto significa para la carrera de Anne. El hecho de que ella reconozca públicamente el apoyo de Kerem, y que lo haga después de su ruptura, demuestra la magnitud de su influencia en su vida. No se trata solo de un gesto de agradecimiento, sino de un reconocimiento a su papel fundamental en su crecimiento personal y profesional. Es posible que sin el apoyo de Kerem, Anne no hubiera tenido la confianza necesaria para asumir el papel de Eda en Senkalkapm con la misma entrega y pasión. O que no hubiera logrado superar las críticas y los obstáculos que se le presentaron en el camino. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es que Kerem fue un factor clave en su éxito. Y por supuesto, esta historia también nos habla de la importancia de la autenticidad. Anne Ercel no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad y de reconocer el impacto que Kerem tuvo en su vida. No se esconde detrás de una fachada de perfección, sino que se muestra tal como es con sus fortalezas y sus debilidades. Y eso es algo que la hace aún más admirable y cercana a sus fans. En resumen, la historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia de amor, amistad, apoyo mutuo y crecimiento personal. Es una historia que nos enseña la importancia de creer en los demás, de ser amables y considerados, y de nunca rendirse ante los obstáculos. Y es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza y que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Hemos recorrido un camino lleno de emociones y reflexiones. Vimos cómo la fe de Kerem en Anne fue un pilar fundamental en su crecimiento. Descubrimos la importancia del apoyo mutuo y la autenticidad en un mundo donde la perfección es la norma. Y sobre todo, recordamos que el amor y la amistad pueden ser motores poderosos para alcanzar nuestros sueños. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que el apoyo de Kerem fue realmente tan importante para Anne? ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus propias vidas? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis notificaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Asterisco, asterisco, asterisco. Ahora, vamos a extender un poco más la historia, metiéndonos en detalles jugosos y explorando las capas más profundas de esta relación. Pensemos en la Turquía previa a Senkalkapm. Anne Ercel era una actriz prometedora, sí, pero luchando por encontrar ese papel que realmente la diferenciara. Había tenido roles importantes en series populares, pero se enfrentaba a la feroz competencia y al escrutinio constante. El mundo del entretenimiento turco, como muchos otros, puede ser implacable. Hay una presión enorme para mantener la juventud, la belleza y la relevancia. Y desafortunadamente a menudo se critica más a las actrices que a los actores. En este contexto, la confianza de Anne, aunque seguramente fuerte, debió haber sido puesta a prueba muchas veces. Imaginemos las audiciones fallidas, los comentarios negativos en las redes sociales, la sensación de que no era suficiente. Es en este punto donde la figura de Kerem se vuelve aún más trascendental. Kerem Bürsin, por su parte, ya había consolidado su carrera en Turquía y tenía experiencia en el mercado internacional, habiendo vivido y trabajado en Estados Unidos. Esta perspectiva más amplia le daba una visión diferente del negocio y, quizás, una mayor confianza en su propio juicio. Al conocer a Anne, no solo vio su belleza y talento, sino también su potencial sin explotar. ¿Cómo se manifestaba este apoyo?
No era solo cuestión de palabras bonitas. Seguramente había largas conversaciones, análisis profundos de los guiones, ensayos exhaustivos y, lo más importante, una presencia constante que le recordaba a Anne su valía. Probablemente la animaba a tomar riesgos, a confiar en su intuición, a no dejarse intimidar por las críticas. Pensemos en el rodaje de Sencal Capm. La serie era ambiciosa, con un gran presupuesto y la expectativa de un éxito masivo. La presión sobre los protagonistas era enorme. En ese ambiente tener a alguien como Kerem, que no solo era tu compañero de trabajo, sino también tu pareja y tu mayor fan, debió haber sido un salvavidas. Podían apoyarse mutuamente, celebrar los éxitos y superar los fracasos juntos. Además, es importante recordar que el papel de Eda en Sencal Capm requería una gran versatilidad. Anne tenía que ser romántica, divertida, vulnerable y fuerte. Tenía que transmitir una amplia gama de emociones y conectar con el público a un nivel profundo. Para lograrlo, necesitaba sentirse segura y libre para explorar su talento al máximo. Y el apoyo de Kerem, sin duda, contribuyó a crear ese ambiente de seguridad y libertad. Pero, ¿qué pasó después de la ruptura? ¿Cómo afectó esa separación a la relación profesional entre Anne y Kerem? Es aquí donde la madurez y el respeto mutuo se hacen evidentes. A pesar del dolor y la decepción, ambos supieron separar lo personal de lo profesional y seguir apoyándose en sus respectivas carreras. El hecho de que Anne haya hablado públicamente sobre el apoyo de Kerem, incluso después de la ruptura, es un testimonio de la importancia que él tuvo en su vida. Demuestra que su relación fue mucho más que un simple romance. Fue una conexión profunda basada en el respeto, la admiración y el apoyo incondicional. Y por supuesto, esta historia también tiene un impacto en la imagen pública de Kerem Bürsin. Lo humaniza, lo muestra como un hombre sensible y generoso, capaz de ver el potencial en los demás y de brindar apoyo incondicional. Refuerza su imagen como un actor talentoso y carismático, pero también como una persona íntegra y con un gran corazón. En definitiva, la historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo el amor, la amistad y el apoyo mutuo pueden ser fundamentales para el éxito personal y profesional. Nos enseña que incluso en un mundo tan competitivo y exigente como el del entretenimiento, la bondad, la generosidad y la fe en los demás pueden marcar la diferencia. Y lo más importante, nos recuerda que todos tenemos la capacidad de ser el Kerem Bürsin de alguien. Todos podemos brindar apoyo, aliento y confianza a las personas que nos rodean. Todos podemos hacer la diferencia en la vida de alguien más. Así que la próxima vez que vean a alguien luchando por alcanzar sus sueños, recuerden la historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Y pregunten, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo brindar apoyo? ¿Cómo puedo ser el Kerem Bürsin de esta persona? Porque al final del día todos necesitamos un poco de amor, apoyo y fe en nosotros mismos. Y a veces todo lo que se necesita es una persona que crea en nosotros para que podamos alcanzar nuestro máximo potencial. Y eso, mis queridos amigos, es algo hermoso.